Estimadas amigas y amigos de la red de profesionales de la UDI, la región de Valparaíso y simpatizantes, estamos nuevamente aquí frente a las cámaras y el audio gracias a la tecnología con nuestros amigos, conversando entre amigos. Todavía la Macarena de vacaciones, con Francisco Bartolucci, Patricio Schiavetti. Hoy día vamos a hacer un programa un poco más largo. No se trata de aburrir a quienes nos siguen, sino un poquito para poder también tocar los temas porque el tiempo es nuestro principal enemigo. Y como es costumbre, hoy día tenemos dos temas, uno con los temas nacionales, uno con un ribete internacional, por así decirlo, y otro más de casa. Vamos a comenzar a hablar de las implicancias del operativo del Tren de Aragua, que en primer término todo el mundo ha conocido las noticias, que estarían, y digo hasta que no esté, yo siempre digo estarían hasta que no quede sentencia firme, vinculado a una serie de hechos delictuales, de narcodelictuales y de sicariato y secuestro, y entre ellos el más significativo, el del teniente Ojeda, eh, que eso no es de extrañar, porque es un grupo de carácter delictual cuasi terrorista, como dijo Trump, pero de carácter delictual. Si aquí lo importante, entre comillas, es que habría recibido indicaciones, instrucciones y ha sido contratado por el gobierno de Venezuela y directamente por Diosdado Cabello para llevar a efecto el secuestro del teniente Ojeda. Y evidentemente tiene implicancia de todo tipo, política, jurídica, diplomática. Entonces, no es cualquier tema. Y en ese contexto, queremos un poco conversar en esta primera parte de este Conversando entre Amigos para que nos refiramos a esta situación que, como insisto, no solamente un mero hecho delictual y que tiene mucha implicancia. Vamos a comenzar un poco, nos podemos, luego, como saben, interrumpir un poquito, pero para cierto orden con Francisco, que está, ¿no es cierto?, ahí con nosotros hoy día nuevamente para que nos dé su opinión y un poco los ribetes de este tema. Bueno, es un tema que ha golpeado fuertemente, porque si bien habían algunos antecedentes, algunas dudas al respecto, al confirmarse, desde luego que causa mucha preocupación y consternación. O sea, que un país intervenga en otro país, concretamente Venezuela y su gobierno en el nuestro, para asesinar a una persona a la cual le hemos otorgado un asilo político es de la mayor gravedad, ¿no? Yo no recuerdo en la historia política de Chile, tal vez existe alguna situación similar, pero yo por lo menos no la recuerdo. Y obviamente que es de la mayor gravedad. Todos ya sabemos y conocemos lo que es el gobierno venezolano, lo que fue Chávez en su momento y lo que ahora es Maduro. Sabemos que es un narcoestado, o sea, ahí hay vasos comunicantes muy fuertes con el narcotráfico y con distintas organizaciones del narcotráfico que han salido también de Venezuela. En Venezuela uno puede suponer que las controla el propio gobierno, estas organizaciones criminales, y el gobierno mismo se ha convertido en una verdadera organización criminal. Pero además el gobierno tiene estos contactos con estos grupos narcotraficantes que han salido de Venezuela para establecerse en otros países, lo cual nos da como conclusión de que están interviniendo a través del narcotráfico y el crimen organizado otros países, ¿no? Y el nuestro está infiltrado, sin lugar a dudas, con todo lo que se ha comprobado. Y el gobierno ha ido, bueno, reaccionando un poco tarde, como ya es una característica. Bueno, alguien podría decir también con prudencia, y ya hemos llegado al límite de suspender las relaciones con Venezuela y, y, digamos, ya quedar sin embajador, porque al embajador que teníamos en Venezuela ya se le ha quitado la calidad de tal. Es lo menos que se podía hacer. Es el mundo de hoy.
¿Qué más puedo decir? Desde luego, una sorpresa enorme, consternados, que esto pueda suceder, ¿no? Pero en fin, ese es el mundo que estamos viviendo, en el cual tenemos que movernos y saber reaccionar, a pesar de la indignación, por una parte, de la sorpresa, en fin, que nos dan estas situaciones, como que es difícil comentar algo más, ¿no? Es así. ¿Y qué hacemos, no? Ah, Es terrible, ¿no? correcto. Oye, y además de la opinión en general, un poco también, si te puedes referir también, Patricio, a la implicancia que tú ves jurídica en esto. Se ha hablado de la Corte Penal Internacional, o sea, ¿cómo ves tú los hechos mismos y además la implicancia jurídica, además de otro orden? Yo creo que Pancho ha sido muy ponderado en el análisis. Yo, como soy italiano, soy mucho más apasionado y creo que el hecho de la intervención del Estado venezolano, de la dictadura venezolana a través del segundo hombre de Maduro, que es el ministro del Interior, Diosdado Cabello, es un atentado a la soberanía nacional. Que un Estado externo intervenga en el Estado chileno y contrate sicarios, integrantes del Tren de Aragua, para asesinar a un teniente como Ronald Ojeda, que estaba amparado por un asilo, lo encuentro de la mayor gravedad, y la única reacción del gobierno chileno sería romper definitivamente las relaciones con el Estado venezolano y no retirar al embajador Gasmuri como se ha hecho, y ha afirmado Carolina Toá que no han roto las relaciones de manera definitiva por problemas consulares, en circunstancias que cualquier Estado amigo podría asumir esa función. Ahora, no hablo por boca mía, sino que por boca de los imputados que han declarado en el proceso que uno de ellos dice: se me dijo que Diosdado Cabello, que es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del niño Guerrero. Y Niño Guerrero es uno de los mandamases del Tren de Aragua. Esa sería parte de uno de los testimonios recogidos en la causa y lo que ha confirmado el fiscal nacional Ángel Valencia. Todos los testigos están contestes de la intervención de Diosdado Cabello, directamente el asesinato macabro de Ronald Ojeda, en la cual está implicado, entre otros, Julio Iglesias, que realmente es digno de un libro policial. Se trata de un colombiano conserje de un edificio de Ñuñoa, padre de 3 hijos y sin antecedentes penales. Fue detenido la semana pasada en allanamientos realizados en el marco de la indagatoria de los piratas, que es un apéndice del Tren de Aragua, y se le atribuye haber trasladado y enterrado. Es un crimen brutal. Por eso, amigos que nos escuchan, hay que reaccionar y no estar en un ánimo de impávido. Lo enterró a Ronald Ojeda a 1,40 m de profundidad y lo ocultó tras un radier de cemento. Iglesias vivía en una toma en Santa Marta, frente al lugar donde fue inhumado Ojeda. Los otros participantes de esta acción serían su hijo Julián, Kevin Hernández y 2 hombres más. Entonces, para mí, en la primera ronda de opinión, yo creo que el gobierno de Chile debe romper relaciones definitivas con Venezuela, y ha quedado en un muy mal pie el gobierno de Chile, porque el canciller de Venezuela ha contradecido las declaraciones de Toá y asegura que las relaciones con Chile están rotas desde agosto. Entonces, me aparece como que la Cancillería realmente no entiende nada. Es decir, la otra parte señala que están rotas las relaciones y Chile bogando porque se mantengan las relaciones a nivel consular. Realmente no se entiende, y esto es un crimen brutal que amerita una sola respuesta, como es el rompimiento de relaciones. O sea, faltaría algo que no es menor, que en temas diplomáticos haya un rompimiento de relaciones, más allá que efectivamente no están los embajadores,
y se mantengan en el consulado. Eso no es un hecho simbólico, o sea, tiene efecto jurídico. Ahora, lo que me interesa, porque en ese sentido creo que es importante, pero me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes en relación a- en lo concreto, a la posibilidad concreta de que se haga justicia con los venezolanos, me refiero yo. Y a nivel internacional sabemos que es muy difícil porque es una dictadura que no acata ni está, ¿no es cierto?, en lo que son las instancias normalmente de las sociedades con Estado de Derecho. Pero, ¿ustedes ven alguna posibilidad, más allá de esto concreto, de romper relaciones que yo comparto plenamente? Que no es, insisto, no solamente un hecho simbólico, es un hecho que tiene efectos jurídicos en el amplio sentido del término, y yo creo que las condiciones lo están. eh, pero además del punto de vista jurídico, interno y externo, ¿se podrá hacer algo de la perspectiva de usted, Patricio Mira, o yo desde Francisco? luego también estoy conteste con la idea de romper relaciones, ¿no? Es desde luego lo que corresponde. Hasta ahora unos dicen que están suspendidas, otros dicen que ya están rotas las relaciones, ¿no? Bueno, tal vez falte un acto definitivo, no sé si hay que dictar un decreto, me pierdo ahí, que suspende definitivamente las relaciones con este país y retira ya definitivamente la embajada misma, no solo el embajador. Habrá que arreglar el tema consular, desde luego que no es menor, ¿no? Por la cantidad de venezolanos que están en Chile, también hay chilenos allá en Venezuela, pero bueno, hay que ver cómo se resuelve el tema consular para atender las situaciones de los ciudadanos de ambos países en el otro país. Pero sí, hay que romper relaciones. Está bien, ¿no? Pero a la otra cuestión que tú planteas, Carlos, yo creo que la justicia chilena va a demorar, no es tan rápida, pero desde luego que va a llegar al fondo del asunto y se van a hacer los juicios correspondientes y se van a dar las sentencias que correspondan. Este es un crimen, ¿no? Un homicidio, digamos, desde el punto de vista calificado, además, ¿no? Desde el punto de vista del derecho penal. Y no tengo duda que la justicia va a llevar adelante el Ministerio Público, se van a hacer las audiencias correspondientes y en definitiva van a haber los juzgamientos y las sentencias que en este caso corresponden. Yo por lo menos no tengo duda en eso. Pero mi tema fundamental es entender en lo que estamos metidos, lo que es el crimen organizado y cómo el crimen organizado está dentro de Chile, ¿no? Y cómo es indispensable que se tomen las medidas no solo legales dentro del país, sino que las medidas de hecho, ¿no? Para combatir, desarticular el crimen organizado, porque está claro que está dentro del país y se ha apoderado de parte de nuestro país, ¿no? Que el Tren de Aragua, que los piratas, que los de allá, que el crimen acá, es algo que, no sé, será de los últimos 10 años en Chile, algo así, o un poco menos incluso, que no conocíamos. Y se ha dejado que esto se dé en Chile, cómo no hubo inteligencia, cómo no hubo autoridades, cómo no hubo gobierno, cómo no hubo congresos, cómo no hubo leyes que detuvieran esto oportunamente. Y ahora ya estamos con esta situación, como se dice, hasta el cuello. Bueno, hay que deshacerse de esta situación. Eso es lo que yo reclamo y lo que yo pido, ¿no? La acción decidida de nuestras autoridades, de nuestra dirigencia política, de nuestra institucionalidad, para devolvernos la tranquilidad a nosotros los ciudadanos, ¿no? Todos los días están estos hechos de violencia que matan a uno, matan al otro, que lo entierran allá, que lo cortan por acá. Es una cosa demencial que los chilenos tenemos el derecho de pedirle a nuestras autoridades que terminen con esto. Y si no son capaces de terminar, que se vayan para que vengan otras autoridades, otros dirigentes, que sí sean capaces de resolver este problema y liberarnos de esta situación que ya no da para más. Sí, si me permites, Carlos, en el mismo aspecto que estaba hablando Pancho, yo tendría que separar la respuesta en dos aspectos. Uno es la actitud del gobierno
que me parece que ha sido débil, poco planificado, ineficiente en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. Y por el otro lado, una confianza absoluta en el trabajo del Ministerio Público, que es el ente investigador del delito. Acá en este caso se ha trabajado con la unidad especializada del crimen organizado, en conjunto con la Policía de Investigaciones y Carabineros, y ya se ha logrado que el día lunes fuera formalizado Julio Iglesias, que es uno de los principales autores del asesinato del teniente Ronald Ojeda, al que lo sepultó al metro 40 y le puso una lápida de cemento. Es decir, el proceso está en marcha, hay varios detenidos, varios formalizados, y se va en contra de este grupo, Los Piratas, que es una célula que forma parte del Tren de Aragua, y yo confío en el Ministerio Público y el Tribunal de Garantía o el Tribunal Penal en lo oral, en este caso, porque es un delito de extrema gravedad y no va a intervenir el juzgado de garantía, de que vamos a terminar con un proceso en que va a haber condena y va a haber determinación de los implicados en el homicidio horrendo de este teniente. Así que yo separo aguas, uno es la actitud del gobierno y otro es la confianza en una buena investigación del Ministerio Público y coordinadamente con las policías y la justicia, en este caso el Tribunal Penal en lo oral. Y tomando las precauciones también de todo lo que implica, porque en esto, a ver, sabemos, como bien han dicho ustedes, de que cuál es el objetivo del gobierno y de la dictadura venezolana, o sea, destruir sociedades como la chilena, y que ya lo estaba haciendo, o sea, aprovechándose de la inmigración, generando justamente el ingreso de delincuentes o de personas que vengan a destruir la sociedad chilena. Ese es el primer tema que hay que no solamente defenderse con normas, como bien saben ustedes, sino también como algo se referían ustedes a lo que es la voluntad política al respecto. Evidentemente que hay que trabajar con los organismos internacionales, policiales, la Interpol y todo lo que implica, porque de aquí lo más probable es que surjan, ¿no es cierto?, responsables, que no van a venir a Chile a ser juzgados, pero responsables en Venezuela. Y esos responsables en Venezuela se tendrá que colocar una orden internacional de captura, como está tan famosa en otros momentos, y de hacerlo. Y si esa persona, que hoy día ya no sale por ninguna razón, ya por lo que están de Venezuela, no salen, están repudidos en su país, eh, pero por lo menos si ellos, cualquier cosa, pudieran ser capturados y obviamente si existiera la posibilidad. Entonces, yo creo que es un tema bastante complejo, o sea, tiene, como mencionábamos, bastante aristas internas, aristas de carácter internacional, complejas. Aquí hay una lucha contra yo diría, una visión que es absolutamente contraria yo diría, a la vida, al Estado de Derecho y a la democracia, y que además trabaja con todos los medios que usa, o sea, la violencia, la destrucción y otros aspectos más. Eh, por lo menos, yo creo que, como mencionaban ustedes, debiera haber una acción política, partir diciendo, para ir terminando este bloque, y esa acción política debiera ser no solamente un rechazo, sino que además con una acción diplomática, que es la ruptura oficial de relaciones, y segundo, obviamente, tomar todas las disposiciones para hacerlo más efectiva el proceso que, como decían ustedes, en materia judicial con la implicancia internacional. Bueno, vamos a ir, ¿no es cierto?, como siempre ahora, a una segunda etapa, que vamos a estar conversando sobre un tema que es bastante contingente, pero que evidentemente yo creo que algunas cosas generales y algunas cosas son relevantes poder dialogar en este momento de bastante coyuntura. Bueno, tal como quedamos, estimadas amigas y amigos, vamos abruptamente a cambiar a un tema también de coyuntura, que es la aprobación de la reforma previsional en el trámite en el Senado, en la sala del Senado, en segundo trámite constitucional, para que pase a tercero a la Cámara de Diputados. Por 40 votos contra 7 senadores se aprobó la reforma de este nuevo proyecto de ley, de este nuevo sistema legislativo, de una indicación, o sea, de una iniciativa legislativa del gobierno ejecutivo, como corresponde por la temática,
que entró en noviembre del año 2022, o sea, ya más de 2 años, y que ha tenido distintos ribetes, comenzó de una forma, ha ido evolucionando, ha ido mutando, y terminó en un convenio, en un acuerdo político que ha sido bastante criticado, pero que en el fondo lo que busca es llegar justamente a puntos de encuentro para resolver un problema. Y muy brevemente, para que entremos, porque no hay mucho tiempo de hacer una cátedra al respecto, pero sí decir de que esto sucede no porque el sistema sea malo, sino porque efectivamente, como todo sistema, ha habido que actualizarlo. Hay algunos problemas que por razones de carácter económico, demográfico y de otras características de lo que estaba presupuestado, ha generado una serie de situaciones en el sistema. En primer lugar, la tasa de reemplazo, que sobre todo para los sectores medios es bastante bastante mala, ya no, por distintos motivos, de un 103% que era en un momento determinado, la tasa de reemplazo para los sectores medios hoy día está con PGU en el orden del 50 y tantos por ciento. Eh, Segundo, que hay rentas que efectivamente hay pensiones, por las razones que sea, partiendo de la base no solamente por menor contribución, menor aporte del trabajador en sus cotizaciones, son bastante bajas. Y en tercer lugar, inequidades, porque por ejemplo, lo que se ha hablado, una mujer de 65 años, no de 60, con el mismo fondo de pensiones que un hombre de esa edad, tiene menos pensión solamente por las expectativas de vida. Bueno, esto para señalar una serie de situaciones que a través del tiempo había y hay consenso que se debían modificar. Y en ese sentido se estableció una reforma, ¿no es cierto?, que tiene dos partes, sigue teniendo el poder, fuertemente el poder, ¿no es cierto?, contributivo y la parte privada, y se potencia en un aspecto, el aspecto social, por así decirlo, de eso, porque es un tema social, o sea, que sea administrado y que sea, desde el punto de vista incluso subsidiario, que sea eh, eh, que los privados puedan participar y le den ¿no es cierto?, la rentabilidad, la eficiencia y todo lo que implica que sea un sistema privado y de ahorro voluntario, o sea, perdón, el de ahorro obligatorio de los cotizantes tiene su dimensión evidentemente social y pública. Eh, ¿Qué les parece? Y haciendo un poco, yo no quise, como siempre, un poco hacer un contexto de cuál es la idea, de cuáles son la razón un poco y en qué parte va que todavía no es ley, porque tiene que seguir su trámite constitucional, ahora en la Cámara de Diputados, pero señalarlo, el estado del arte, por así decirlo, de avance de esta reforma constitucional legal sobre el sistema de pensiones. Vamos a partir por Patricio. ¿Cuál es tu visión, Patricio, al respecto? De inquietud frente a la aprobación de la reforma, porque vimos la opinión y los reparos del Instituto de Libertad y Desarrollo. Vimos, por otro lado, que en una primera oportunidad estuvieron en contra dos destacados economistas como Eduardo Engel y Klaus Schmidt-Hebel, que finalmente llamaron a aprobar la reforma. También observamos y estudiamos los reparos del Consejo Fiscal Autónomo, que en definitiva ya llevó al gobierno a formular indicaciones de manera de mitigar y asumir estos reparos del Consejo Fiscal Autónomo. Y finalmente, como otro grupo importante que manifestó sus reparos, es la Directiva Nacional de las Pymes. Para terminar, finalmente, como tú bien lo has señalado en una aprobación, ¿no es verdad?, por el Senado, de 40 votos a favor y 7 en contra, y de lo que a mí me llama la atención, que el gobierno votó en bloque aprobando la reforma, incluidos los senadores del Partido Comunista Daniel Núñez y Claudia Pascual, más los senadores del Frente Amplio. Ahora, dentro de los senadores de oposición, los 7 que se manifestaron en contra, aparece la senadora republicana Carmen Gloria Aravena, el UDI José Miguel Duranga, el republicano Rojo Edwards, la senadora Renovación Nacional María José Gatica,
el independiente de Renovación Nacional Alejandro Kustanovich, el senador de Renovación Nacional Carlos Kucher y el senador independiente de Renovación Nacional Kenneth Pugh. Con esto se va término a esta parte del trámite legislativo, pasando el proceso a un nuevo trámite ante la Cámara de Diputados, en que se espera, a pesar de cierto desorden, especialmente en la bancada o los diputados de gobierno, se estima que la reforma va a ser aprobada. Espero yo que la experiencia técnica, la especialización, haya primado de manera de que esto sea un buen acuerdo. Mi inquietud se centra en el 1,5% que va a ser el préstamo que se va a formular al Estado respecto a las platas de los trabajadores, que se va a devolver en un bono. A mí me gustaría que en la Cámara de Diputados se estableciera una protección constitucional de estos dineros, de manera a establecer una norma concretamente que estos fondos son inexpropiables, de manera de que el trabajador los preste con tranquilidad y que tenga la confianza de que sean devueltos para el Estado en la oportunidad que sea pertinente. Así que veremos lo que va a pasar en la Cámara de Diputados y esperemos que el proyecto haya quedado en buen pie con los aportes de los técnicos, digamos, y especialmente del Consejo Fiscal Autónomo, que intervino de muy buena manera y profesionalmente para dar las correcciones de lo que el proyecto en sí ameritaba. Francisco, ¿cuál es tu opinión no solamente de la votación, sino un poco del desarrollo que tiene hoy día el proyecto de reforma previsional? Bueno, estamos en lo que estamos. Aquí la idea era hacer una reforma previsional, pero se le incluyó también la manera de allegar recursos para mejorar las pensiones de los que actualmente están pensionados e incluso, sobre todo, de aquellos que tienen estas pensiones especiales, ¿no? Pensiones asistenciales y la PGU. Y con eso todo se complicó. Una cosa era arreglar el actual sistema hacia el futuro para que hubieran mejores pensiones hacia adelante, y había entonces que aumentar la cotización, había que aumentar el tiempo de jubilación, había que hacer entrar al sistema nuevos actores para mayor competencia, había que arreglar el tema de las comisiones, o sea, mejorar el sistema actual. Pero les dio con que aquí lo que había que hacer primero era eliminar la AFP, una cosa innecesaria, torpe. Después, ahora, no, es que entonces juntemos plata para mejorar, porque una cosa es mejorar el sistema actual de pensiones, de previsión, de jubilación, para que las cosas sean mejores para adelante. Otra cosa es allegar dinero para mejorar las pensiones asistenciales, las pensiones bajas, la PGU, etcétera, ¿sí? Aquí nunca va a haber plata para mejorar las pensiones de los que actualmente están jubilados por AFP. Eso no va a ser nunca posible. O sea, aquí las plata que se van a tomar van a ser siempre para ir arreglando la PGU, o sea, las pensiones más bajas, ¿no es cierto? Ahora ya se logró llegar a 250.000 pesos. Bueno, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Para toda persona en Chile, como mínimo. Pero, ¿cómo lograr allegar dineros, ¿no? Entonces se inventó esta fórmula de que, bueno, hay que subir la cotización para que las pensiones mejoren. Claro, ya, pero tomemos una parte de eso para mejorar las pensiones asistenciales. Y bueno, y así se hizo. Y es lo que se va a hacer ahora. Se sube la cotización de un 6%, pero se toma un 1,5% con este préstamo, se forma este fondo y con eso, reitero, van a arreglarse las pensiones que yo llamo asistenciales de forma general, ¿no? Entre ellas, desde luego, la más importante de todas, que es la PGU, ¿no? Ahora, ¿van a mejorar las pensiones hacia adelante, propiamente tales? Sí, claro que van a mejorar,
porque ahora hay un 6% más. Ahora, en cuanto al fondo mismo, este préstamo de 1,5%, yo entiendo que hay una normativa que se va a aprobar que va a garantizar, ¿no? Este fondo para que cuando las personas jubilen efectivamente reciban ese 1,5 acumulado y reajustado que en muchos años se le va a haber ido acumulando. La deuda del Estado va a ser espectacular, ¿no? No la vamos a ver nosotros, nadie sabe qué va a pasar con eso. Pareciera que también se han ido tomando los resguardos necesarios. Imagínense usted un Estado que todos los meses y para siempre, ¿no?, toma como deuda el 1,5% de la pensión de cada chileno, todos los meses, ¿no? Toda la vida. Y lo gasta, evidentemente, no lo acumula, lo gasta mejorando las pensiones asistenciales. Es una deuda que está adquiriendo el Estado. Bueno, esperemos que esa deuda se pueda pagar alguna vez, ¿no? O se vaya pagando cada vez que cada chileno jubile, ¿no? Y se le entregue su 1,5% que se ha acumulado durante tantos años en su vida laboral y de cotizaciones. ¿No? Esperemos que así sea. Según la senadora Luz Sperberger, dice el 1,5 es un préstamo, ¿no? Se saca parte de las cotizaciones de los trabajadores, ¿no? Y acá esto es un préstamo protegido y resguardado. Yo conversé con el senador Coloma y me informó lo mismo. Me dijo que había una norma de carácter orgánico constitucional, no de rango constitucional, como señalaba Patricio, que sería mejor, sino que de rango orgánico constitucional, que asegura que este fondo que se va a formar, ¿no?, es un fondo que queda protegido, resguardado, ¿no?, y que nunca se podría expropiar, nunca se podría el Estado apoderar de ese fondo, y cada trabajador al momento de jubilar recibiría este bono de todo lo que se le ha acumulado durante los años. Mientras tanto, con esa plata, reitero, se van a ir mejorando las pensiones asistenciales. Buena cosa. Y el Estado endeudándose y endeudándose. Una fórmula rara que terminó porque mezclaron las cosas. Una cosa era mejorar, me repito lo que dije al comienzo, las pensiones, ¿no?, hacia adelante, y otra cosa era hacerse cargo de las bajas pensiones y de las pensiones asistenciales. Mezclaron las dos cosas. Bueno, esperemos que esto resulte, no lo vamos a ver nosotros, sin lugar a dudas, ¿no? A, Y que a lo mejor sí, a lo mejor vivimos 130 años y lo vemos, pero es la difícil. expectativa. Mira, ya que dices eso, fíjate, no se solucionó el tema fundamental de aumentar la edad de jubilación. No, no sé, eso no se tocó. ¿No? ¿Por qué? Porque estaban buscando las platas para poder hacer este aporte a las pensiones más bajas y asistenciales. Y por ahí se fue la cosa. Lo que sí se logró es que los trabajadores, en vez de que su empleador les cotice un 10%, ahora les va a cotizar un 16% para su jubilación. Eso está mejor. Yo lo dije en un programa anterior a este, con el 10% tal como estaba la cosa, nunca iban a ver, como no había, como no hay, buena jubilación. Había que subir la cotización. Bueno, se subió un 10, digamos, se subió un 6%, yo lo hubiera subido a un 20%, hubiese dejado toda esa plata en las cuentas individuales y ahí habríamos tenido en el futuro todos los chilenos que jubilaran una buena jubilación. Ahora se ha hecho esta mezcla y el tema parece que no está cerrado, todos dicen que hay que seguir trabajándolo, otros dicen que hay que terminar con las AFP, otros dicen como la Yao Mens, no sé, esta diputada del Frente Amplio, que hay que correr los cercos y que no hay que devolver nunca el 1,5% a los trabajadores, sino que dejarlo en este fondo y nunca los trabajadores lo van a ver. Mira, hay de todo, yo creo que este tema no va a quedar cerrado porque, bueno, faltan algunas cuestiones. Parece que se va a arreglar también para que entren más actores al sistema, eso también es bueno, pero va a quedar pendiente esto de aumentar la edad de jubilación, que es fundamental, y que tampoco se sigan, ¿cómo se llama?, calculando las pensiones. ¿Con cuánto es? Con ciento y tantos años, ¿no? No, No, 90 y tener tantos buenas años son hoy jubilaciones, día, se te dice que va a no vivir es la edad actual.
no es la de actualidad, sino son hoy. Pero mira, yo, a ver, es un tema, yo en esto voy a colocar un poco la voz, no disidente, porque yo creo que compartimos lo grueso. Toda norma y todo lo que se hace por un futuro, como el mismo decreto ley 3500 que generó esto, puede ir variando a través de 20, 30 años, 40 años por los motivos que mencionamos, ya sea de distinto carácter. El hecho fundamental de que el país no creció, no siguió creciendo en un tema económico a los niveles que crecía cuando anteriormente, el hecho demográfico de las expectativas de vida que efectivamente una persona hoy día vive, promedio, y vive con expectativas mucho mayor, y otros elementos generaron que había que, ¿no es cierto?, modificar y mejorar. Pero yo, si me permiten también un poco mencionar, aquí este es un tema complejo. Y complejo me refiero no porque sea dificultoso algunas cosas, sino porque tiene muchas variables. Y aquí un tema que tiene variables de carácter política, de carácter social, porque es un tema de seguridad social, y de carácter económico y técnico. Entonces, había dos opciones, simplemente de no llegar a acuerdo de ningún tipo y chutear el tema para adelante. eh, Era una opción de hecho que existía, pero se consideró de manera responsable que era un tema pendiente, sentido, no tanto como la seguridad, ¿no es cierto?, y otros aspectos que tiene la gente, pero uno de los temas más sentido por también la ciudadanía, porque sí, efectivamente, hay pensiones que no eran buenas, y más que eso, porque esas pensiones que no son buenas, uno podría decir, bueno, obedecen a que ese trabajador, esa persona, no cotizó adecuadamente, ¿ya? No cotizó en los tiempos adecuados. Más encima sacó su 10% todas las veces que quiso. Pero evidentemente una persona que trabajó eh, de manera, yo diría, casi completa su periodo laboral y tuvo una renta mediana, esa persona era la más perjudicada porque su tasa de reemplazo, que se llama, y no teniendo los bienes de las personas que tienen ABC1, se veía afectada y tenía una pensión mucho más baja, que también se fue paliando con aumentar también el máximo imponible. Bueno, ese problema que existía, que tiene un ribete social, que tiene un ribete, que nosotros vamos a desconocer un ribete de eso, se buscó. Y evidentemente había que llegar a un acuerdo si es que se toma esta iniciativa, que es una decisión política y política técnica. Y en este contexto, yo creo que es claro, o sea, nunca nos va a gustar como cualquier proyecto todo a todo. Yo en lo personal tengo también aprensiones, como decía Patricio, y tengo algunas expectativas que ojalá se cumplan. Lo que sí creo que efectivamente es un proyecto que estuvo hecho. Primero que todo, que se cambió de lo que se decía, de las aberraciones que se decían del 6% a este fondo social manejado y evidentemente no contributivo, se cambió y hoy día el 6% es íntegro a las cuentas de capitalización individual. Segundo, las AFP siguen siendo el motor financiero de todo lo que implica en este sentido. Y tercero, evidentemente, se mejoran otros aspectos como los temas de comisiones, cómo que entran nuevos actores, como los temas de las lagunas, qué sé yo, para las cotizaciones, y una serie de elementos más que son secundarios. Y en otros aspectos que yo lo he mencionado también, en otras que no son para mí lo adecuado, no me gustan mucho los fondos generacionales y otras cosas más. Pero en suma, para terminar la idea, yo creo que efectivamente es una noticia en desarrollo, es un tema que hay que ver. Sí están tomadas, ya gracias al Consejo Fiscal Autónomo y la Comisión de Hacienda tomó medidas, porque incluso a la persona que hizo a la persona, al trabajador, le va a llegar una cartola, porque la plata no solamente es para gastar, la plata también el fondo ¿no es cierto?, el FAP que se llama, va a tener que invertir, va a tener que sacar rentabilidad de estos fondos, no es que se acumulan y se gastan, sino se van invirtiendo y van sacando rentabilidad. Y va a tener que tener a esa persona una cartola, junto con la cartola cuatrimestral que le diga, mire, su préstamo va en esto. Bueno, para ir finalizando, Patricio está pidiendo la palabra Muy y breve, vamos a terminar con muy Patricio breve. y agradeciendo obviamente la Sí, participación de Francisco Patricio. ojalá que en marzo no tengamos la sorpresa de decir de las palabras de la ministra Jara que el gobierno, el Frente Amplio y el Partido Comunista vayan por la destrucción de las administradoras de fondos de pensiones. Ojalá que esto que señala hoy día, en marzo, no tengamos esta sorpresa. Lo bueno es que no tienen los votos para aprobar esa modificación de terminar con las administradoras de fondos de pensiones, pero no sé si fue
un discurso para tranquilizar al sector del Frente Amplio del Partido Comunista o concretamente en marzo vamos a tener esta novedad? Yo creo una cosa, más, yo pienso que los sectores extremos de izquierda quieren hacerlo y nunca van a renunciar a esto. Si el tema no es ese, el tema es que efectivamente tengamos gobierno y tengamos Congreso, que evidentemente estos sectores extremos no tengan mayoría. Bueno, estimadas amigas, amigos, estamos llegando como siempre al final. Espero que con Francisco, con Patricio, este programa haya sido de su agrado, entretenido, y nos estamos nuevamente convocando una vez a la semana. Hasta luego.